facturación. Listo. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida entonces a esta pequeña entrevista en la que exploraremos un tema clave para el funcionamiento de cualquier institución en salud, como lo es el proceso de facturación. Para ello contamos con la experiencia de... ¿Me regalas tu nombre, por favor? Junior Asprilla. Junior Asprilla, líder del área de facturación de la institución. Antes de iniciar, es importante entender pues que el proceso de facturación en salud no es solo un trámite administrativo, se trata de un proceso fundamental que garantiza la sostenibilidad financiera de las instituciones y también es súper relevante en la oportunidad de pago tanto a los prestadores tanto a los aseguradores. En la última instancia, la calidad de la atención del paciente se va a ver reflejada también debido a los resultados de este proceso. Entonces hoy nos acompaña Junior Asprilla, quien ha desempeñado eh, un importante o relevante trabajo en el área de facturación. ¿Por cuántos años, Junior? Más de 4 años y medio. Por favor, nos hablas de tu experiencia, en qué consiste tu labor. Bueno, yo trabajé más de 4 años y medio en una clínica odontológica privada que tiene más de 30 años de experiencia. Actualmente cuenta con varias sedes dentro del el departamento de Antioquia y nos especializamos en prestar el servicio tanto de particular como atender pacientes de acuerdo a los convenios que teníamos con la CPS, ¿cierto? Actualmente éramos o bueno, somos el único centro odontológico que cuenta con el servicio de urgencias odontológicas las 24 horas del día, todos los días de la semana. Teníamos pacientes que requerían atenciones preventivas, limpiezas, valoraciones y también pacientes que necesitaban tratamientos especializados sobre el servicio de ortodoncia. También estaban pacientes, obviamente, pues, de todas las edades, ya eran niños, adolescentes, adultos y también adultos mayores. Ok, muchas gracias. Te me adelantaste a la primera pregunta, que era lo del contexto sobre la institución y qué pacientes pues atendían principalmente. Entonces vamos a la segunda pregunta. A ver, desde tu rol de facturador, ¿cuáles son las funciones principales que desempeñas dentro del área de facturación? El paso, digamos, más importante que nos toca a los dos líderes que estaban en ese momento era como, teníamos un checklist para verificar las historias clínicas, facturas y otros documentos que se necesitaban para poder, el requisito de facturación que nos pedía cada entidad. También está el tema de los manuales tarifarios que se encontraran vigentes. Ya ahí teníamos un apoyo de la chica que era de contratación. Verificar los códigos CUPS que se encontraban parametrizados, eso lo manejamos con el tema, con el equipo de sistemas, y verificar los cobros que coincidan con lo realizado. Ok. A ver, hablemos un poco de la modalidad de facturación. ¿Qué modalidad de facturación tenían en la clínica? Sea por capitación, sea por evento, sea por PGP, etcétera. En este caso, la modalidad que siempre aplicamos era por evento. ¿En Ujú. qué constaba? En facturar de forma inmediata tras el servicio. Eso permitía una recuperación más rápida del dinero y reducía como el tema de conflicto con pacientes y aseguradores. A ver, para ti, ¿cuál era la ventaja y la desventaja de esa modalidad de facturación? Digamos que a veces lo encontramos como una modalidad muy acelerada, porque a veces llegaban el tema de los documentos y, por ejemplo, ese tema, las EPS tienen unas fechas, todas tienen unas fechas diferentes para recibir facturación, ¿cierto? Ok. Entonces, claro, como desde el tema financiero de calidad también es importante facturar, porque digamos, es un rubro muy grande para nosotros, desde el tema de ingresos y el tema contable. Entonces, hay veces era muy difícil como que, un ejemplo, te pongo un ejemplo, de 100 facturas puede que 5 tuvieran inconsistencias. Entonces, eso es un reproceso y ese reproceso consta de tiempo. Entonces, de pronto, dentro de la modalidad de eventos, sí era como que a veces
intentar como que todo fuera perfecto, pero era un poquito difícil ya que varias personas hacían parte del proceso. Ok. Entonces, según lo que me dices, ¿tenían auditoría continua Sí, la idea era que todos los meses se hacía auditoría todos los y todos meses? los meses se hacía una retroalimentación, tanto en el equipo de facturación con la parte asistencial que eran los auxiliares y los odontólogos. Ok. A ver, en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los factores críticos de éxito para un proceso de facturación eficiente? Primero que todo, que todas las personas que estén involucradas en el proceso tengan conocimiento de cómo se debe facturar, de los documentos y que también haya una buena comunicación, porque es muy difícil de pronto para nosotros, tanto para el especialista como que ellos necesitan que les facturen algo, pero no es solo facturar, hay que tener unos códigos Q, hay que traer unos documentos, que los documentos estén bien firmados, que el paciente firme, porque la EPS también es muy organizada y nos audita. Entonces yo creo que lo más importante para nosotros era el tema de la comunicación con todas las personas que hacían parte del proceso. Como te dije ahorita, hay veces también había que hablar con los auxiliares y también estar como que una comunicación, digamos, constante también con la EPS, por si había cambio de tarifas, por si había cambio del manual tarifario. Entonces, digamos, porque una vez nos pasó de que hubo un tema, unas facturas que devolvieron. ¿Por qué? Porque habían cambiado el manual tarifario y nosotros no lo teníamos actualizado. Entonces solo una persona sabía de ese cambio del manual y entonces imagínate que para nosotros era como que, bueno, y fue un reproceso muy grande porque digamos se pierde tiempo o hay que hacer tiempo adicional. Ok, bueno, hablando ahorita de las famosas glosas, glosas en facturación en salud, ¿cuál era el promedio de glosas que tenían en el proceso de facturación en esa IPS? Nosotros manejábamos contratos con varias EPS, ¿cierto? Ujú. Eh, Principalmente las glosas, en promedio, digamos que era un 20% de lo facturado en total. Entonces estoy hablando más o menos de más de 700 facturas que hacíamos en promedio mensual. Pues ahí un 20 nos desglosaban, pero a futuro, no es que en el mismo mes, en el mes siguiente, cuando se hacían conciliaciones o cuando empezábamos de pronto a llamar para los pagos, decían que habían glosas, entonces ya entraba en conciliación y había que revisar. Te diría que por ahí un 20% que harían más o menos unas 100 facturitas. Y bueno, hablando pues de ese 20% de las glosas, ese 20%, ¿cuál era el motivo principal? Muchas veces, y el motivo más grande que, porque nos tocó hacer como una introspección en la empresa y el proceso de facturación, el tema de las firmas y la documentación. Tocó pues hablar mucho con el tema, con la parte asistencial del odontólogo y el auxiliar, que nos ayudaran demasiado porque a veces las glosas eran porque la historia clínica no estaba completa. Ok. Obviamente había pues profesionales que hacían historias clínicas súper grandes, bien detalladas, que se le hacía al paciente, pero había otras que no indicaban prácticamente nada y en algunos casos la segunda inconsistencia más grande para las glosas era el tema de las firmas, que a veces no firmaba el paciente o no firmaba el profesional. ¿Y cómo ayudaba entonces, cuál era la dinámica del trabajo, de la auditoría entonces médica en este caso? ¿De qué manera pues esta interacción influía en que los procesos se pudiesen mejorar? Ahí pues, nos tocó hacer una reunión con todas las partes, también pues con las gerentes también de la empresa, para hablar más que todo con los odontólogos, porque a veces sentíamos que era como de parte de ellos, porque nosotros éramos cumplidos en el departamento para facturar y tenerlo todo el día. O una glosa es un reproceso que nos puede costar tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos, depende de la glosa y depende del por qué. Entonces, el tema, pues, de la, como te decía, de la comunicación fue como hablar con ellos, porque nosotros teníamos de planta, ponle que el 80% eran por prestación de servicios y obviamente esa era parte de ingreso de ellos. Entonces también si ellos querían que nosotros, digamos, el recurso económico se pagara rápido, también necesitamos de la ayuda de ellos, porque si no es una no pueden pagarlos a ellos.
qué pena. Tranquilo. A ver, entonces finalmente, desde tu perspectiva, ay, Dios mío, desde tu perspectiva, ¿qué mejoras consideras necesarias en el sistema de facturación de salud en Colombia? Pues con todo digamos, con toda esa experiencia que has tenido, ¿qué le dirías a los facturadores de Colombia? ¿En qué cositas deberían mejorar? ¿Qué consejos les daría a los futuros profesionales, a los futuros auditores? Yo en Cuéntame. este caso serían pues muchos puntos a mejorar. Por ejemplo, empezaría por, diría que implementar un software integrado que conectara el tema de la admisión del paciente, Ujú. el tema de la historia clínica, la facturación y la gestión documental. Porque más que siento que es a veces mucho trabajo manual que se debe hacer en el departamento. Digamos, estamos en una era que el tema pues, de la tecnología avanza demasiado y pienso que hay procesos o partes del proceso que se deberían hacer a un clic, no que hay que montar unos registros para que se valide o estar revisando historias clínicas, que falta eso o lo otro. Entonces pensaría yo que el tema del software integrado que conectara esas partes sería valioso. También como incorporar una validación automática de los datos, de las coberturas, antes de la emisión de las facturas. Es decir, si por algo que me falte en la documentación, que no me deje facturar. Porque hay veces se va la factura y imagínate que puede que ninguna de las partes se dé cuenta que esa parte. Hay veces hasta pagan facturas que después, a los años, salen que habían glosas. Pero entonces, entonces uno dice como quiénes están auditando. También empezaría como que realizar entrenamientos pues, periódicos, que eso lo empezamos a hacer con el equipo, que se empieza a tener reuniones, capacitarlos con el temas tecnológicos como manejo de Excel, cómo ser más eficaz a la hora pues, de facturar, el tema de la recepción, hablar mucho con lo que decía ahora, vuelvo y lo recalco, la comunicación con el odontólogo y con la auditoría médica. También implementar, pues de ello que implementar un seguimiento de alertas para revisar y corregir glosas en tiempo real. Es decir, no esperar a que la EPS me contacte a decirme que por esto y esto no se me va a pagar. Y el tema de digitalizar todos los documentos clínicos y administrativos relacionados con la facturación. Nosotros empezamos a escanear porque el tema, con la historia clínica y la gestión documental, la norma dice que hay que guardarla por 20 años. Entonces, Ujú. imagínate guardar papeles, porque son demasiados papeles de todos los pacientes. Eso hay que guardarlo por 20 años. Entonces empezamos a contratar aprendices de gestión documental para que empezaran a escanear. Entonces, para mejor nosotros empezar a, si alguien edita algo, que esté en una nube de la empresa. Y todos esos papeles, como también apoyando el tema del medio ambiente, y pues saliendo de eso. Ok. Junior, te quería agradecer entonces por compartirme tu experiencia y mostrarnos también la importancia de un proceso de facturación bien estructurado y bien gestionado en el sector salud. Como hemos visto, se trata de un eje fundamental, sobre todo para tener un equilibrio financiero, porque me hablabas pues de los pagos incluso de los mismos trabajadores y también se ve reflejado en la satisfacción del paciente. Entonces, Sí, claro. teniendo todo eso en cuenta, te quería agradecer por tener todos estos datos en cuenta y gracias por acompañarme en esta pequeña entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Hasta luego. Listo, papá. Gracias.